Si creen que una ensalada no puede ser protagonista de la mesa, vea pues, quédense hasta el final porque lo que preparamos hoy rompe esa idea por completo, ¿cierto? Arrancamos con medio pepino, lo lavamos muy bien, le retiramos la cáscara y también sus semillas para que la ensalada quede más fina y agradable al paladar. Luego lo cortamos en cubos pequeños. Este corte ayuda a que cada cucharada tenga un poquito de todo, ¿cierto? Seguimos con un pimiento rojo pequeño. Lo abrimos, retiramos sus semillas y esa membrana blanca que puede amargar un poquito. Después lo cortamos en cubos muy pequeños. Suscríbase pues, que eso es como dejar la puerta abierta para que le sigan llegando ensaladas nuevas. Cada vez que abra el celular es más probable que se encuentre con una preparación diferente, lista para inspirarlo. Vamos ahora con un mango maduro. Este lo lavamos muy bien, le retiramos la cáscara, lo cortamos en rodajas y luego en cubos pequeños. Este ingrediente es de los preferidos porque le da ese toque tropical espectacular a la ensalada, aporta fibra, antioxidantes y un sabor que contrasta delicioso con el pepino y el pimiento. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjenme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Pasamos a una cebolla de huevo roja pequeña. Esta la cortamos muy finamente. Este corte delgado hace que su sabor se integre sin ser invasivo. La cebolla roja ayuda a resaltar todos los sabores y además tiene propiedades depurativas y digestivas. Ponga cuidado a este detalle porque cambia completamente el resultado final. Tomamos medio manojo de cilantro fresco. Este previamente bien seleccionado y bien lavado lo cortamos muy finamente. El cilantro es ese toque final que perfuma la ensalada, que la hace sentir fresca y llena de vida. En una ensaladera empezamos a combinar. Agregamos el pepino, el pimiento rojo, la cebolla roja, el mango y el cilantro fresco. Ahora vamos con el aderezo, que aquí es donde muchos se sorprenden. En una licuadora o procesadora añadimos un mango pequeño maduro cortado en cubos. Agregamos el jugo de un limón, 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen y una pizca de sal. Licuamos hasta formar una mezcla suave y homogénea. Si vemos que está muy espeso, agregamos un poquito de agua para aligerarlo. Y vea pues este detalle importante. Este aderezo queda tan bueno que muchos después lo quieren usar hasta para otras preparaciones. Ustedes también son de los que guardan aderezo para otras preparaciones, ¿cierto que pasa mucho? Finalmente incorporamos el aderezo a la ensalada. Con una cuchara grande mezclamos todo suavemente, asegurándonos de que ese sabor abrace cada cubito de pepino, cada trocito de mango, cada pedacito de pimiento y cada hojita de cilantro. Servimos y a disfrutar. Así de sencilla, así de saludable y así de espectacular queda esta ensalada. Esta preparación se puede acompañar con una proteína a la plancha, con pollo, pescado, carne magra o incluso con unas tostadas integrales. Y bueno, pues si esta ensalada les gustó, si aprendieron algo nuevo, si les provocó hacerla ya mismo, apoyen este contenido compartiéndolo, dejando su me gusta y suscribiéndose al canal. Cuéntenos en los comentarios si la van a preparar, qué ingrediente les llama más la atención o qué combinación quisieran ver después. ¿Les gustó esta idea? ¿La prepararían en casa? Gracias por quedarse hasta el final, ¿cierto? Y nos vemos en el próximo video del canal de las ensaladas. Vamos pues, hágale pues a preparar esta delicia.